Kilómetro 247, luces fuera. Nunca había visto la noche tragarse un tramo completo de carretera hasta que el parabrisas de mi autobús reflejó la oscuridad más densa que recuerdo. Me llamo Ulises Montaño, 40 años, y he conducido para la línea noroeste ejecutivo desde antes de que mis hijos supieran leer. Mi ruta favorita era la nocturna entre Navojoa y Culiacán, asfalto recién renovado, poco tráfico y paisajes de desierto que pasan como sombras suaves. La madrugada del 14 de abril no rompía ese patrón, al menos al inicio. Partí de la central de Navojoa a las 23:10 con 26 pasajeros y un colega de relevo, Ernesto Gallardo, que dormiría hasta su turno de amanecer. Revisé que cada cinturón estuviera abrochado, cargué diésel a tope y acomodé mi café en el portavasos. Los primeros 100 kilómetros transcurrieron con la cadencia predecible de canciones viejas en la radio y faros que iban y venían a lo lejos. Todo cambió cuando rebasé la señal del kilómetro 247, un punto anodino a mitad del desierto, sin gasolineras ni casetas cercanas. Primero fue una ligera vibración en el volante. Tiré un vistazo al tablero, ningún testigo de falla. Pensé en pavimento ondulado. Luego sentí un olor persistente a goma caliente, el típico preámbulo de una llanta que se raja. Encendí las luces interiores para tranquilizar a posibles insomnes, pero ningún pasajero parecía alterado, muchos roncaban con la boca abierta. Apagué la música para escuchar mejor el rodaje. Percibí un zumbido tenue, como si un mosquito se hubiera metido al motor. Miré por el retrovisor, la cúpula del pasillo permanecía plácida. Apenas crucé el siguiente puente seco, las luces altas delanteras titilaron y se apagaron, dejándome con la penumbra de las de cruce. Disminuí de 95 a 60 kilómetros por hora y activé las intermitentes. En plena oscuridad y sin señal de celular, detenerse puede ser tan peligroso como seguir. Calculé que la próxima zona de emergencia estaba a 15 minutos. Sin embargo, al segundo parpadeo los faros murieron por completo y mi campo visual quedó reducido a un túnel gris proyectado por la luna. Comenzaba a frenar cuando Ernesto apareció tambaleante en la cabina. No podemos apagar motor aquí, los tráileres vuelan. Respondí que al menos con el diésel cargado la planta auxiliar aguantaría. Él inspeccionó fusibles con la linterna del celular, nada quemado. Le pedí vigilar el pasillo. El resto dependía de mí y de la suerte. A los 3 kilómetros el tablero emitió el primer pitido crítico, presión aceite baja. Casi al mismo tiempo, se encendió el aviso puerta trasera abierta. Giré el espejo interior, la puerta estaba cerrada, pasador en su sitio. Ernesto juró que nadie se movió. Para evitar pánico, bajé la voz, debe ser sensor sucio. Con la presión de aceite cayendo, era suicidio continuar. Activé freno motor y detuve la unidad en el acotamiento, procurando no clavar el volante. Anuncié por micrófono una parada preventiva por revisión de luces. La mayoría apenas abrió los ojos. Salí con chaleco reflectante y linterna, Ernesto me siguió. Luces altas estaban intactas, bombillas sin hollín ni filamento roto. Pasamos al costado, ni fuga de aceite ni de aire. Entonces vimos algo imposible, la puerta trasera había perdido el sello de goma, como si la hubieran abierto, pero el seguro interno seguía echado. Ernesto soltó una risa tensa, abrimos nosotros mismos. Lo negué, el testigo se encendió recién hacía un minuto. Antes de replicar, un chirrido metálico surgió del maletero inferior. Abrí la portezuela. Dentro, las maletas estaban alineadas salvo una mochila negra volteada al revés. No le di importancia hasta que Ernesto preguntó si guardábamos animales. Se escuchaba un golpeteo apagado, rítmico, como si algo chocara contra el chasis. Busqué con la linterna, pero el golpeteo venía de más adentro, justo donde la chapa se atornilla al piso. Cerramos y volvimos a cabina. El tablero ahora mostraba temperatura motor alta, pese a que el ventilador sonaba normal. Lo más sensato era evacuar la carretera con el motor parado y esperar auxilio. Pero otra alerta apareció, puerta delantera abierta. Mecánicamente bajé la palanca de aire para comprobar. La puerta se abrió y una ráfaga de aire frío entró, portando un olor que no supe identificar, mezcla de diésel viejo y metal quemado. Cerré enseguida. Ernesto puso la mano en mi hombro, alguien va abajo. Entendí a qué se refería,
en algunas rutas, ladrones se cuelgan de los ejes para robar equipaje. Encendí el intercomunicador interno y pedí a los pasajeros permanecer en sus lugares. Busqué el Nahual, pero a esa hora el 911 tardaría. No existía punto kilométrico cercano con cobertura. Decidimos registrar el compartimento con más detenimiento. Desperté a 2 hombres robustos que viajaban juntos, exmilitares, según nuestra hoja de ruta, y pedí acompañarnos. Armados con linternas bajamos. Cuando abrí la portezuela, la mochila negra ya no estaba. El exmilitar mayor, Ramírez, iluminó el fondeo, la chapa interior se veía removida. Forzamos la placa, detrás emerge un espacio hueco para herramental. Hallamos rastro de botas en el polvo, frescas, y un trapo con textura de guante industrial. Mientras inspeccionábamos, se escuchó un chasquido grande, como puerta cerrada con fuerza, proveniente de la cabina. Corrí. El autobús encendió luces interiores y un claxon corto se activó. Los pasajeros gritaban, apuntando al pasillo. Un hombre alto, cubierto hasta el cuello con abrigo negro, caminaba directo a la puerta delantera. Di la orden de alto, no volteó. Ernesto saltó para detenerlo, pero chocó con la nada, la figura parecía no ocupar volumen, atravesarla era pasar una cortina de aire helado. Echó mano de la puerta delantera, el seguro neumático reventó como si lo hubieran destornillado desde fábrica. Antes de que pudiera alcanzarlo, descendió y desapareció en la noche. Tras él, las luces del autobús se apagaron de golpe, pero el motor se encendió solo, rugiendo a 1.500 RPM. El pánico creció. Una señora entró en hiperventilación, otra abrazaba a su hijo. Mi prioridad, evitar que el vehículo empezara a moverse solo. Subí al escalón, di contacto, y la llave no estaba. Sentí vértigo. Busqué en el piso, en mi cinturón. Nada. Ernesto juró no haberla tocado. Bajé al guardafangos, ¿el hombre del abrigo la sustrajo? Imposible en segundos. Ramírez, el exmilitar, apuntó al cuerpo del camión, huella fresca. Al remarcar la linterna, vimos la pintura arañada desde la puerta hasta la rueda trasera, 5 líneas paralelas, profundas. No era herramienta ni llave. Parecía marca de garras. En ese momento, un haz de luz se encendió detrás del autobús, un camión cisterna se acercaba lento, balizas rojas activas. Me alivié, asistencia. Le hice señas. El camión frenó a 3 metros. Bajo la luz vi que no llevaba logotipo, su tanque lucía abollado y olía a combustible derramado. De la cabina bajó un hombre joven sin casco, con overol sucio. Gritó, ¿todo bien, chofer? Asentí y pedí ayuda para remolcar hasta Guaymas. Él se acercó, pero lo que vi me dejó congelado. Sus botas estaban empapadas de diésel rojo que dejaba huellas idénticas a las del maletero. El desconocido soltó una carcajada corta, dio vuelta y subió de nuevo. El cisterna arrancó sin luces de freno y se perdió. Ernesto revisó su celular, señal muerta. Propuso subir a la autopista y correr hacia cualquier puesto de control, pero abandonar pasajeros no era opción. Decidí intentar el arranque con la batería auxiliar directa. Traje cables desde el maletero. Al abrir el compartimento de baterías, encontré la llave del autobús clavada en el borne positivo, como si hubiera sido golpeada con martillo. Nadie podía colocarla sin abrir puertas selladas. Ernesto la retiró con guantes. Probamos arranque, el motor giró, se apagó, volvió a girar hasta encender con vibración irregular. Alarmas dejaron de sonar, las luces volvieron. Anuncié que avanzaríamos lentamente hasta la estación de servicio siguiente, 12 kilómetros. Los pasajeros accedieron. Con Ernesto en pasillo y Ramírez adelante, rodamos a 40 por hora sobre carril derecho. Cada par de minutos, el sensor de puerta indicaba apertura, Ernesto revisaba, cerrada. El indicador de presión de neumáticos oscilaba, salimos y vimos que las llantas estaban firmes. A la altura del KM 238, los faros iluminan un retén militar improvisado. Expliqué la situación, pidieron documentos del vehículo. Al revisar la matrícula, el comandante frunció el ceño, esta placa fue reportada en accidente hace 8 años. Mi autobús era modelo 2021, matrículas nuevas, imposible.
Me otorgaron paso con cautela. Llegamos a la gasolinera cerrada de San Ignacio a las 4:25. Técnicos migratorios y soldados inspeccionaron, no encontraron marcas de garra ni arañazo en la pintura. La puerta no mostraba alteración. En el compartimento de baterías no hallaron rotura. Sin embargo, sobre la alfombra de conductor había pegado un boleto, Noroeste Ejecutivo, asiento 00, Servicio Especial Desierto, salida 4:33. Al reverso, unas iniciales, HS. Demasiada coincidencia con la historia de chofer fallecido en 1994 por incendio de diésel cerca de la misma zona, contada por veteranos de la empresa como el típico relato para asustar novatos. No continué turno. El psiquiatra de la compañía describió lo ocurrido como episodio de estrés y pareidolia colectiva. Aún así, cada noche, cuando conduzco otros tramos, me aseguro de evitar el kilómetro 247. Y cada vez que la presión de aceite cae sin motivo, miro el retrovisor esperando ver al hombre del abrigo tomar las llaves para recordarme que los trayectos inacabados buscan nuevo conductor. Porque entiendo ahora que, sobre esas rectas desiertas, no solo se viaja sobre asfalto, lo hacen también las memorias de quienes ardieron antes de llegar, reclamando un asiento 00 en cualquier autobús que alquile la noche. La curva interminable del kilómetro 301. No tuve tiempo de frenar antes de ver cómo la línea blanca del acotamiento desaparecía de golpe, tragada por un bulto negro que no debería haber estado allí. Di un volantazo y aún escucho en la memoria el chillido de las llantas mordiendo grava. Me llamo Sergio Valdés, 42 años, y llevo media vida como chofer de la línea Sierra Express. Antes de aquella madrugada del 9 de octubre, consideraba la autopista libre Saltillo-Durango la ruta más tranquila del norte, rectas largas, tráfico escaso y un paisaje de cerros que, de noche, parece dormido. Aquella jornada, sin embargo, descubrí que el desierto también sabe tender trampas invisibles a quienes confían demasiado en la monotonía. Salimos de Saltillo a las 23:35 con 28 pasajeros. Mi compañero de relevo, Germán Díaz, tomaría el volante después de Torreón, así que se tumbó en la litera tras la cabina. La central estaba en silencio, la mayoría de los viajeros cargaban cobijas y cojines para dormir en cuanto apagáramos luces. Durante la inspección previa detecté que la presión de neumáticos traseros venía 2 libras abajo, el mecánico dijo que aguantaría hasta Durango. Acepté sin discutir. 120 kilómetros después, el radio CB lanzó crepitación y se quedó mudo. No le di importancia, esos huecos de señal aparecen cuando los cerros flanquean la autopista. Al pasar el puente del río Nazas, un olor a caucho quemado me hizo bajar velocidad. Revisé presión en el display digital, estable. Supuse que algún tráiler cargado subía exigido. Ajusté el asiento y continué. Faltaban 15 minutos para la 1 cuando se encendió la alerta puerta del compartimento de equipaje abierta. Miré el espejo interior, todos dormían, pasarle en penumbra azul. Notifiqué a Germán, que se levantó medio adormilado. Parar en pleno desierto no era la idea, pero una puerta suelta puede arrancarse y causar desastre. Encendí intermitentes, me orillé y salí con linterna y chaleco. El aire estaba helado, inusual para octubre. Rodeé el autobús, ninguna puerta abierta. Empujé cada candado, firmes. Al regresar vi huellas frescas de suela sobre la pintura del guardafangos, como si alguien hubiera pisado el estribo para subirse al techo. No quise sembrar miedo, lo atribuí a restos de grasa. Germán negó haber escuchado golpes arriba. Volvimos al volante, reanudamos marcha a 70 por hora. Las luces altas iluminaron un tramo donde el asfalto se vuelve más oscuro, recién asfaltado, pensé. De pronto, la raya central se desvaneció. Apreté freno suave, la autopista parecía disolverse en una nube de polvo negro. No era bache ni sombra, el pavimento simplemente no estaba. Demasiado tarde. Nos hundimos en un socavón que ocupaba los 2 carriles. El bus cayó con estruendo, sentí la suspensión gritar. Afortunadamente, el frente escaló la orilla y volvimos a nivel, pero el impacto rompió la luz del faro derecho. Los pasajeros despertaron con alaridos. Detuve la unidad en la primera recta. Germán bajó para colocar triángulos, regresó pálido. No hay hoyo, juró, está la carpeta intacta.
Salí otra vez. Bajo mis botas, asfalto perfecto salvo una marca circular de polvo que el viento ya barría. Sin embargo, del chasis colgaba un pedazo de faldón roto y el depósito auxiliar resumaba diésel. Algún objeto grande nos golpeó, concluyó Germán, quizá resto de llanta de tráiler. Aún así, ¿dónde quedó? Mientras hablamos, el cuadro de instrumentos encendió la alarma de temperatura, el ventilador se había detenido. Debíamos avanzar con precaución hasta la caseta de la Cuchilla, a 28 kilómetros. Informé a los pasajeros que continuaríamos despacio y reporté al enlace de la empresa. La señal celular bailaba entre 1 y 0 rayas. Avanzamos a 40. 10 minutos después, el display interno de entretenimiento se iluminó sin que yo lo activara y mostró un itinerario que no existía: parada técnica, estación servicios Mina del Muerto, 3:15. Germán aseguró que ese parador, abandonado desde hace años, estaba a la altura del kilómetro 301, justo donde la autopista atraviesa un cañón con pocas rampas de emergencia. Dejé el mensaje correr, quizá alguna interferencia textual. Pero algo cambió en la cabina, se mezcló un olor entre humedad y diésel crudo, y la brisa que entraba por el extractor parecía respirar. El niño del asiento 12, único despierto, vino adelante y dijo que un señor de la fila 21 pedía agua. Pregunté a Germán si miró a alguien levantarse cuando bajó. Negó. Tomé una botella y recorrí el pasillo. La fila 21 estaba vacía, 2 asientos libres que la lista mostraba sin vender, como asiento de cortesía para estirar piernas. Pregunté si alguien llamó. Todos negaron, somnolientos o molestos. Al regresar, la alerta puerta de equipaje abierta brilló otra vez. Germán aseguró cada cerrojo. Esta vez, la del lado izquierdo tenía el sello de caucho al lado. Antes de cerrar vimos marcas de diésel fresco salpicando maletas. Dijo que quizá el tanque goteaba y debía apretar brida. Con llave 17 ajustó. El suelo estuvo seco salvo esas gotas. Cuando se incorporó, noté algo colgando del chasis, una etiqueta azul de equipaje, escrita con plumón, H. Salcedo, Servicio Especial. El mismo apellido que los veteranos cuentan cuando hablan de un incendio fatal en los 90, un chofer que murió atrapado cuando su autobús cargado de diésel se encendió cerca de esta ruta. Pensé en juego macabro de colegas y guardé la etiqueta, kilómetro 290. La autopista se interna en un cañón, paredes negras a ambos lados. Ahí, el claxon soltó un bocinazo largo, aunque nadie tocó el volante. Germán deslizó la mano sobre el botón, no estaba atascado. El ruido se fundió con un derrape, pasábamos sobre reguero de grava suelta que no debería estar. El volante vibró, Mount of Control. La temperatura subía aún más. Debíamos parar. Buscamos rampa de emergencia pero el desfiladero no perdona. El GPS marcaba un acceso de servicio en 3 kilómetros, la antigua estación Mina del Muerto. Dudé, creí cerrada. Pero apareció un cartel nuevo, reflectante, con flecha a 800 metros entramos al carril de desaceleración. Las farolas rotas colgaban, aún así, un haz tenue provenía de la marquesina de la gasolinera abandonada. Estacioné junto a la única bomba tiesa. Motor muerto, silencio árido. Germán abrió la puerta, el aire ardía como si quemaran diésel cerca. Caminó al local de la tienda, la puerta giratoria, rota, se movía empujada por viento ausente. Gritó si había personal. No respuesta. Yo revisé el depósito, el goteo se había convertido en hilo constante. Llenaríamos un cubo en 1 hora. Cerré válvula manual, pero la fuga continuó por un orificio del tamaño de un lápiz. Como si algo hubiera clavado punzón exacto. El niño que pidió agua volvió, ahora diciendo que el señor de la fila 21 necesitaba bajar. Subí. La fila seguía vacía. Pero sobre el asiento izquierdo descansaba ahora un sombrero de conductor antiguo, insignia de bronce Conexión del Pacífico, línea desaparecida. Olía a hollín. Lo toqué, caliente, como recién dejado al sol. El niño se encogió en hombros. Le pedí que no se moviera. Al bajar, Germán regresaba con cara de espanto. El teléfono público vibra, no tiene cable y adentro huele a diésel quemado. De la tienda provenía luz intermitente. Ambos caminamos.
Dentro, estantes vacíos, en la barra de la caja una lámpara de mano encendida apunta al suelo, iluminando huella de bota que se dirige tras la puerta de empleados. Golpeamos, silencio. Germán abrió. En el cuarto había un tanque de metal de 200 litros con tubo atado. Al fondo, una puerta metálica abollada decía taller. Cerrada. Algo golpeó desde adentro, 3 veces. Germán preparó llave inglesa a modo de defensa. Yo, aterrado, di media vuelta. En la vitrina rota de la tienda descubrí 10 maletas vino ordenadas, cada una con etiqueta azul, nombre distinto, todos a 109. Se me erizó la piel con la coincidencia. Entre ellas, una abierta mostrando ropa chamuscada, y encima, un boleto con mi nombre y hora a las 3:33, destino servicio especial. De pronto, sonó el claxon del autobús. Corrí afuera. El vehículo se desplazaba en neutro, cuesta abajo, rumbo al carril principal. Germán saltó al escalón trasero y logró accionar freno. Yo subí por la puerta delantera chocando rodilla. Dentro, la luz de pasillo encendió sola. La fila 21 volvió a estar vacía, pero el pasillo olía a combustible. Bajo el asiento 9 emergía un charco de diésel que no podía venir del tanque. El portavasos de mi cabina ardía con una llama azul delgada, como si alguien hubiera rociado gas y prendido. Apagué con extintor. Alarmado, ordené evacuar pasajeros. Bajamos 30 metros a pie hasta un claro. Mientras llamábamos al 911, esta vez entró señal, vimos al autobús encenderse otra vez sin conductor, luces altas fijas. Los faros se iluminaron y apuntaron a la ladera. De repente, el vehículo giró y se lanzó hacia el desfiladero en un ángulo imposible, como arrastrado por grúa invisible. Cayó de frente y explotó en llamarada naranja. Nadie resultó herido, pero el bus quedó irreconocible. Bomberos llegaron a las 4:50. El capitán dijo que la fuga era demasiado grande para ser reciente, llevaba horas. Cuando retiraron restos, hallaron en el motor una placa corroída con las siglas código postal 1667, código de la línea extinta de los 90. El mío, autobús moderno, debía mostrar NX-2021. Los investigadores concluyeron que alguien cambió la placa, imposible sin desmontar medio motor. Nos trasladaron a Durango en patrulla. Al declarar, el niño insistió que el señor de la fila 21 llevaba abrigo negro y sombrero. Lo vio hablarme cuando subí. No había señales de ese pasajero en lista ni equipaje correspondiente. Meses después me enteré de que, en 1994, un autobús Conexión del Pacífico ardió al estallar diésel almacenado en barriles artesanales, justo en el kilómetro 301. Los restos del conductor y de 4 pasajeros quedaron irreconocibles y los identificaron únicamente por etiquetas de equipaje azul. Hoy conduzco rutas diurnas. Aún así, cada 9 de octubre, la empresa recibe un paquete sin remitente. Dentro, un sombrero de conductor con mis iniciales y un boleto de asiento 9 para la corrida especial 333, servicio desierto. Los destruyen y vuelven a aparecer. Sé que un día la invitación llegará con mi firma grabada en bronce. Y cuando las luces del tablero se apaguen de golpe, comprenderé que el kilómetro 301 abrió otra vez su socavón fantasma para tragarse al chofer que aún le debe un trayecto inconcluso. Kilómetro muerto en el puente Laguna Seca. El falso desvío del kilómetro 148.
El falso desvío del kilómetro 148. Era la primera vez que alguien me pedía abandonar la ruta federal para tomar un desvío de grava a la 1:30 de la madrugada, y fue también la última que acepté una sugerencia sin corroborar 2 veces. Me llamo Gabriel Rivas, 40 años recién cumplidos, chofer de la línea Autotransportes Sierra Alta. Llevo 15 temporadas haciendo el trayecto Pachuca-Huejutla 5 noches por semana, 260 kilómetros de curvas, niebla espesa en invierno y barrancos que pueden tragarse un tráiler entero. Conozco cada bache, cada curva en Z y cada perro que se echa a dormir sobre el asfalto caliente. Justo esa familiaridad me traicionó. Partimos de la central de Pachuca el 17 de noviembre a las 23:05 con 22 pasajeros. Mi relevo, Paco Sánchez, se tumbó en la litera para dormir las primeras 2 horas. Antes de salir revisé neumáticos, sellos del tanque y nivel de aceite, todo en rango. El pronóstico marcaba neblina ligera en la sierra, pero nada fuera de lo normal. Las primeras 70 millas fueron plácidas, música norteña tenue, la mitad del pasaje roncando y el resto pegado al móvil. A la altura de Metztitlán comenzó la bruma. Reduje a 60, las luces altas parecían una sábana blanca. En el asiento 8A iba un señor trajeado, canas cuidadas, que no paraba de leer carpetas bajo la tenue luz de pasillo. A las 0:47 se levantó, vino a la cabina y me preguntó, con voz educada, si podía acelerar. Perderé la conexión en Huejutla si llegamos después de las 4. Le expliqué que la neblina no permitía más velocidad. El hombre regresó a su lugar sin quejarse, pero algo en su calma me inquietó. Un pasajero que pide acelerar por encima de la seguridad no suele rendirse tan fácil. 10 minutos después, la radio interna chisporroteó. Creí escuchar mi nombre, Gabo, arrastrado por estática. Respondí, nadie contestó. Instantes después el tablero marcó una alerta parpadeante, desvío sugerido 500 metros. Mi bus es un Volvo 2022 con GPS integrado, el software a veces recomienda rutas ante accidentes. Pero no había reporte de bloqueo, la aplicación de tránsito mostraba vía libre. En la densa niebla apenas vi el cartel que señalaba una salida lateral, un letrero metálico oxidado que decía desvío temporal, Puente Nuevo. Normalmente paso por ahí cada semana y nunca he visto tal señal. Disminuí a 40. El copiloto digital volvió a parpadear, salir ahora. Yo dudé. De repente, el pasajero trajeado apareció otra vez, apoyándose en el barandal de la cabina. Ese desvío reduce 20 minutos, conductor. Lo tomé hace 2 noches. Está libre. ¿Cómo sabía del aviso en mi tablero? Supuse que había mirado de reojo. Gracias, señor, pero la ruta oficial es segura, dije. El hombre insistió, casi cortés, a estas horas hay obras más adelante, nos quedaremos parados. Esa obra existió semanas atrás, pero ya estaba terminada. Opté por no discutir, mantuve carril derecho para sortear la salida. Fue en ese preciso momento, al pasar la rampa, cuando sentí un golpe seco en el costado trasero y el bus se estremeció. Alarma de presión, la llanta exterior derecha perdía aire. Miré el espejo, nada en calzada, solo niebla. Orillarme era arriesgado, busqué la explanada de servicio 1 kilómetro adelante y paré. Paco se levantó somnoliento. Bajamos a inspeccionar, la llanta había sido pinchada por algo que dejó un corte recto de 10 centímetros. Encajado en la goma encontramos un trozo de metal con forma de flecha curva, recién reluciente. Imposible detritus de carretera, parecía pieza cortada a medida. Mientras Paco preparaba la rueda de repuesto, el pasajero trajeado se acercó con tono paternal. Le dije que la vía principal está plagada de escombros. Si hubiéramos tomado el desvío. No contesté. 10 minutos después terminó el cambio, pero nos quedamos sin rueda extra. El tablero ahora sugería el desvío con mayor insistencia, indicador rojo parpadeante. Volví a avanzar, 100 metros adelante apareció otro letrero, desvío 200 metros. Juraría que antes no estaba. La niebla formaba túneles, a veces mostrando breves claros. En uno de ellos distinguí un camión cisterna parado en el carril contrario, sin luces. Al echar largas, ni se inmutó.
Poco después, la bandeja de presión marcó baja de la recién instalada rueda interior. Imposible, llevaba minutos montada. Paco maldijo. Otro pinchazo significaría quedar varados. El teórico desvío apareció a la derecha, esta vez con cinta amarilla reflejante, flamante. Paco votó por salir. En serio, Gabo, sin repuesto nos truenan. Giré. El camino de terracería corría paralelo a la Federal, iluminado solo por mis faros. La niebla se disipó, revelando un puente nuevo de concreto sin barandales terminados. Extraño, la SCT no había informado obras. El GPS del bus dejó de mostrar mapa. El pasajero trajeado se puso de pie y habló en voz alta. 5 minutos al otro extremo y nos reincorporamos. Cada uno de sus movimientos era controlado, casi ensayado. Algo no me cuadraba, ese hombre sabía demasiado. Al adentrarnos, el sensor de puertas emitió alerta, la trasera abierta otra vez. Pedí a Paco revisarla. Dio la puerta cerrada, pero en la cámara externa, canal 6, aparecía entornada. El monitor fallaba, me dijo. Siguió corriendo declaración de estabilidad. Yo empecé a sentir olor a combustible. Le pedí ver el indicador de tanque, había bajado en bloque, 15 litros menos en 10 kilómetros. El terreno de grava desembocó de pronto en una losa arqueada, el supuesto puente nuevo. El pasajero trajeado se adelantó hacia la puerta delantera, desembarque rápido, el resto se recorre a pie. Frené en seco. Señor, aquí no bajamos. Paco se interpuso. El pasajero lo miró, sonrisa tensa, es la hora. En ese instante, el tablero se apagó. Todas las luces internas murieron salvo la luz roja de emergencia en la parte trasera. Desde ahí surgió un gemido corto, metálico. Paco tiró del pasillo con la linterna, las primeras 3 filas vacías, después, siluetas inclinadas como dormidas. El susurro, demasiado parecido a un soplido, avanzaba fila a fila, extinguiendo celulares encendidos. El pasajero trajeado aprovechó para girar la manija neumática, la puerta se abrió y un viento helado entró. Afuera no había barandal ni banquina, solo un vaciado de concreto a medio curar que terminaba en caída libre al río. Pregunté gritando, ¿quién es usted? Él respondió algo que no escuché o no quise entender y bajó un escalón. Paco intentó sujetarlo, su mano atravesó la escasa distancia, pero juró que sintió un golpe de electricidad estática. Sin pensarlo, activé freno de retención total y bloqueé puertas. El tablero revivió un segundo, mostró sistema no autorizado y murió. El bus empezó a rodar hacia adelante como empujado. Pisé freno, no respondió. Mandé a Paco a despertar pasajeros y colocó bloque de calzos en rueda delantera. La caja se estremecía como a punto de saltar. El pasajero trajeado no estaba en escalón, lo vi en el espejo lateral parado 10 metros más adelante, en plena losa, apuntando con el brazo hacia abajo como lazarillo. No había tiempo. Arranqué motor con la llave girada más de lo permitido, chispa, explosión diésel y un golpeteo rodilla contra tablero. Respondió. Metí reversa, el bus se sacudió hacia atrás soltando estruendo. Paco gritó, calzo fuera, y corrí el volante hasta regresar al camino de grava. Frené 50 metros atrás, temblando. El pasajero trajeado retrocedía despacio hasta el extremo del puente. Lo iluminé con largas, su cuerpo dejó de proyectar sombra, parecía lámina recortada contra el cielo gris. Dio media vuelta y caminó hacia la niebla, desapareciendo tras la curva de hormigón. Con las luces interiores encendidas, pasé lista, todos despertaron aturdidos, excepto un asiento, 8A, donde viajaba el hombre. La carpeta que llevaba quedó sobre el asiento, dentro, hojas amarillas sobre análisis de combustible, fechadas 2004. Al pie, un membrete, Aceros del Río, Proyecto Puente Nuevo Laguna. Ese puente nunca se inauguró, las obras se abandonaron tras un derrumbe que mató a 10 trabajadores. Se decía que una pipa clandestina vaciaba diésel bajo pago de mordidas y una noche se incendió, llevándose media estructura. Regresamos a la Federal por la misma terracería, el letrero oxidado ya no estaba. Conductor de tráiler en sentido contrario nos hizo cambio de luces, camino cerrado adelante, accidente. Sin embargo, la vía permaneció despejada hasta Huejutla. Reporté todo a la línea.
El supervisor me recomendó descanso y análisis toxicológico. Mi sangre limpia, mi historia, no tanto. 2 días después, al inspeccionar la rueda que pinchamos, el mecánico halló otra flecha de acero embrujada en la banda interior, idéntica a la primera. En chasis descubrió un tubo transparente clavado al tanque, origen de la fuga, que alguien debió instalar con el bus en marcha. El GPS registró un desvío inexistente de 7.8 kilómetros entre 0,52 y 1,26 a una velocidad media de 12 kilómetros por hora y marca de altitud negativa, menos 23 metros, imposible en la sierra. Desde entonces evito cada indicación que no esté en el mapa oficial y reseteo el sistema de navegación antes de partida. Puedo jurar que, bajo la niebla de la madrugada, la silueta de un hombre trajeado y canoso hace señas en salidas de grava, prometiendo ahorrar minutos que uno nunca recuperará. Y sé también que, en algún punto entre Pachuca y Huejutla, un puente inconcluso espera la hora exacta de las 3:33 para reactivar el cemento fresco y reclamar otro bus lleno de vidas que confían demasiado en los consejos de un extraño. Zona de nadie en el kilómetro 64B. El tablero del autobús marcaba 2:11 cuando el indicador de combustible cayó de golpe como si hubieran abierto un tapón invisible, y supe que la recta tranquila de la autopista Chiapas, Oaxaca estaba a punto de complicarse. Me llamo Álvaro Pacheco, chofer con 17 años de servicio en la línea Azio-Arorokers. Conozco cada curva y cada cruce clandestino de esa carretera, pero aquella madrugada la vía me enseñó un recoveco que no aparece en los mapas ni en los informes de mantenimiento. Habíamos salido de Tuxtla Gutiérrez a las 23:30 con 25 pasajeros rumbo a Salina Cruz. Mi relevo, César Molina, dormía en la litera tras la cabina, su turno arrancaría a las 5. Las primeras 2 horas fueron un sopor agradable, aire acondicionado al mínimo, ronquidos en la penumbra azul del pasillo y la radio CB soltando chistes de otros choferes que avanzaban en sentido contrario. Antes de pasar la caseta de Arriaga, reposté diésel completo, tanque y reserva, por si había bloqueos de madrugada. Todo indicaba un viaje sin sorpresas. La ciudad quedó atrás y empezaron las laderas. El tramo hasta la desviación 64B es largo, recto y flanqueado por manglares que se vuelven neblina densa después de la medianoche. Bajé a 90 kilómetros por hora y puse música instrumental para mantenerme despierto. De pronto, un olor penetrante a combustible crudo se coló por las rejillas del aire. Miré el display, la aguja de reserva temblaba. Apreté el botón de diagnóstico, sistema estable, sin fugas registradas. Entré a la siguiente curva cuando el testigo baja presión de combustible se encendió en rojo. Revisé kilómetros restantes para la estación de servicio más cercana, 15 de ida y vuelta, contando el retroceso. Aún así, con tanque lleno hacía 3 horas, aquello no tenía lógica. A los pocos minutos, la radio CB crepitó. Una voz masculina, tono neutro, anunció, Sur 417, para ahorro de combustible ingrese al desvío 64B, punto de abastecimiento temporal. El código de mi unidad era precisamente Sur 417. Pedí confirmación, pero solo recibí estática. César se levantó somnoliento. Le expliqué la caída de nivel, él revisó la bitácora y frunció el ceño. Hacía meses que no operan surtidores portátiles en ruta. Tal vez es montaje de rapiñeros. Aún así, la aguja seguía desplomándose. Visualicé el desvío 64B en el GPS, figuraba como zona de obras, solo personal autorizado. Sin alternativa mejor, decidí avanzar 500 metros más y evaluar. Al acercarnos, vimos un cartel metálico reflectante con la leyenda desvío autorizado KM64B, gasóleo de apoyo. Parecía recién instalado, sin polvo. La brecha era de concreto, bien nivelada, distinta a los desvíos de grava. Encendí intermitentes y giré. El camino quedó flanqueado por matorrales altos que bloquearon la vista de la autopista. Los faros delanteros reflejaban carteles horarios cada 100 metros, sala de carga, abierta 02, 30, 02, 45. Mi reloj marcaba 2:19. El pasillo interior permanecía quieto, solo la señora de la 103B abrió un ojo con gesto de inquietud. César inspeccionó la computadora, esto drena como si algo lo succionara de golpe. A los 2 minutos surgió un brillo lejano,
luces blancas verticales, como torres. Frené frente a una explanada iluminada por reflectores portátiles, generadores silenciosos. Había 2 bombas móviles de diésel con letrero de Pemex Logística y una caseta prefabricada. Ni un solo operador a la vista. Entendí que algo no cuadraba, ningún surtidor oficial opera sin personal ni sellos. César sugirió esperar o retroceder, pero el tanque ya marcaba 15%. Un cartel digital sobre la caseta cambió a Sur 417, Andén 2. El sistema nos identificaba. Opté por bajar a inspeccionar, con César detrás y bastón de seguridad en mano. El aire olía a desinfectante industrial. Tocamos la puerta de la caseta, silencio. Encontramos, sin embargo, un teclado LCD encendido con mensaje, ingrese ID de conductor. Introduje mi clave personal, la pantalla mostró saldo, litros asignados 300, iniciando bombeo. De la bomba surgió un zumbido, y la manguera cayó sola al borde del tanque. Esto se volvía siniestro. Corté la operación sosteniendo la pistola de carga. El diésel que empezó a fluir era de color oscuro, casi negro, muy espeso. Algo se agitó al fondo de la manguera, como burbujas. Cerré la válvula de golpe. La bomba siguió sonando. Volvimos a la puerta de la caseta, golpeé con fuerza. Nada. Dimos la vuelta y hallamos, sobre la pared lateral, una placa con nombres y firmas. Reconocí uno, R. Esquivel, chofer que desapareció 2 años antes al volcar con 35 pasajeros cerca de Tehuantepec. Nunca hallaron los cuerpos. Bajo su firma, una fecha reciente, hacía 5 días. Varias líneas más abajo, otra firma, G. Rivas, mi nombre, con fecha del día siguiente. Sentí un nudo en la garganta. Mientras digería aquello, la computadora de a bordo pitó dentro de la cabina. Subimos de inmediato. El display mostraba puerta trasera abierta. César corrió al pasillo. La puerta estaba cerrada, pero un viento helado soplaba desde el baño, cuya puerta golpeaba. Al abrir, la luz de cortesía se apagó y la ventanilla de emergencia estaba empañada por dentro. En el espejo del baño apareció una frase escrita con dedo: faltan 15. No había humedad suficiente para empañar. El pasaje despertó alerta. La señora de 3B se puso de pie, dijo que olía a químico y sintió mareo. Otros comenzaron a protestar. Les pedí calma, aseguré que se trataba de parada técnica y cerré la puerta principal para que nadie bajara. Cuando intenté arrancar, el motor tosió y murió. Chequé la computadora, error de presión, circuito contaminado. Busqué ayuda por radio. La frecuencia colapsó con pitidos. César, pálido, señaló al panel de combustible, nuevamente al 30%, a pesar de llevar minutos en seco. Pasaron segundos, y el generador de los reflectores se apagó, la explanada quedó en penumbra. Entonces, detrás del autobús, surgió un resplandor verde, era otro vehículo recién llegado. Mis faros iluminaron la silueta, un autobús color crema, modelo ochentero, con leyendas borradas y ventanillas cubiertas de hollín. Se detuvo en paralelo sin hacer ruido. De su puerta descendió un hombre con chaleco reflectante y casco, pero su linterna no alumbraba. Se acercó a nuestra bomba, como si fuera encargado, y revisó mangueras sin decir palabra. Cuando lo iluminé, vi que llevaba un gafete pegado al pecho. Esquivel, supervisor. Sin preámbulos, soltó la manguera de nuestra bomba, insertó otra y la conectó a su tanque. El diésel negro fluyó hacia la unidad ochentera. Grité: oiga, estamos aquí. No respondió. Caminé hacia él, a cada paso la neblina lo engullía. César me tomó del brazo: no es buena idea. Mira su espalda. Bajo la luz tenue, la chamarra del hombre estaba chamuscada, como si hubiese sobrevivido a incendio. Más allá, en las ventanillas de su autobús, asomaban siluetas inmóviles. Parecían pasajeros, pero la luz verde solo marcaba contornos opacos. Decidí evacuar el área. Volví a cabina, giré llave. El motor arrancó de milagro y, pese al nivel bajo, logré engranar marcha atrás. Di un leve golpe a la bomba y la manguera se soltó, escupiendo diésel negro sobre el suelo. El supervisor ni se inmutó. Aceleré por la brecha usando apenas las luces de posición.
El camino pareció eternizarse, la grava se transformó en asfalto agrietado. Revisé GPS, señal perdida. Cuando por fin emergimos a la autopista, la aguja marcaba 5%. Aún así, el motor se sostuvo. Miré retrovisor. La explanada ya no existía, solo neblina. Conecté celular, señal débil apareció. Llamé a la central, expliqué la situación. Mandaron unidad de rescate desde Tonalá. Mientras aguardábamos, la pasajera 3B se acercó. Me entregó un boleto arrugado que encontró bajo su asiento, Ruta Especial Chiapas Logística, salida 230, destino desvío 64B, número de unidad 417 a 115. En su reverso, una firma ilegible y una mancha oscura que olía a diésel quemado. La unidad de auxilio llegó a las 3:40. Revisaron el tanque, presentaba mezcla de gasóleo con aceite pesado, impropio para motores modernos. Los mecánicos drenaron el circuito y hallaron en el filtro una lámina en forma de flecha curva, idéntica a las usadas para pinchar neumáticos a camiones que transportan combustible. Días después, ingenieros de la SCT aseguraron que el desvío 64B fue clausurado hace 15 años. Nunca existió estación móvil en ese punto y los terrenos colindantes pertenecen a una zanja de contención. Al revisar mi sistema GPS, el registro mostraba ruta inalterada, jamás se detectó desvío. Sin embargo, el odómetro marcaba 7.4 kilómetros de más y el bus tenía salpicaduras de diésel en el costado, como si se hubiera empapado cerca de una bomba. Desde entonces, cuando paso por el kilómetro 64, miro a ambos lados, solo monte tupido. Pero la radio CB, cada 17 de noviembre, a las 2:15 exactas, reproduce un fragmento de voz que indica Sur 417, para ahorro de combustible ingrese al desvío 64B. Lo cambio de canal y la interferencia persiste 3 segundos antes de morir. Sé que, de insistir, la aguja de mi tanque bajará sin aviso, y los carteles reflectantes aparecerán brillando perfectos, como si me esperaran para completar una lista donde faltan conductores que no firmaron su entrega final. He aprendido a pasar el tramo con tanque justo y el GPS reiniciado. Porque hay rutas que engullen diésel y chofer a la vez, abasteciéndose de historias inconclusas. Y, en la soledad de esa autopista, una estación móvil sin operadores permanece lista, respirando con bombas mudas, a la espera del próximo conductor confiado que decida obedecer la voz que pronuncia, desde la estática, Sur 417. Sur 417, combustible de apoyo. La curva desigual del kilómetro 177. Las luces altas iluminaron un bulto oscuro en mitad del carril y tuve exactamente 2 segundos para decidir entre embestirlo o lanzarme contra la línea divisoria. Giré el volante con un golpe del antebrazo, evitando el objeto por escasos centímetros. Sentí como el eje trasero se aligeraba mientras los pasajeros en la penumbra despertaban con gritos ahogados y maletas cayendo de los portaequipajes. Ese fue el principio de la noche en que comprendí que la carretera guarda peligros que no siempre figuran en los mapas ni en los partes de tránsito. Me llamo Ramiro Méndez, 41 años, chofer de la línea Valle Norte desde hace 15. El 27 de febrero salí de Ciudad Victoria rumbo a Monterrey al mando del autobús 6210, un Volvo con poco más de un año de uso y todas las revisiones al día. Eran las 22:20 cuando abandonamos la terminal con 29 pasajeros y mi relevo, Claudio Estrada, que dormiría hasta las 5 para cubrir el tramo final. El aire estaba seco, sin pronóstico de lluvia, y la autopista 85D se extendía como un listón gris cada vez que los faros rozaban la línea continua. Una jornada perfecta para avanzar con calma. Al sobrepasar el entronque a Linares la vía se volvió más estrecha. Reduje a 90 km por hora y activé el limitador. Prefería llegar 10 minutos tarde que arriesgar en ese tramo conocido por sus derrumbes ocasionales. Alrededor de las 0:40 noté un destello rojizo a lo lejos, fuera de la calzada. Nunca me había impresionado el brillo de una bengala, pero este era diferente, no bailaba ni chispeaba, solo permanecía suspendido a 1 metro del suelo como una estrella anclada entre arbustos. Pensé que se trataba de un poste defectuoso o quizá un reflejo de los faros sobre alguna lámina de señalamiento vial. Seguí adelante. Poco después enfrenté la maniobra que abrió este relato, un objeto voluminoso sobre el carril izquierdo.
Al esquivarlo sentí un golpe en el costado, pero la inercia me devolvió a la trayectoria. Cuando recuperé control, el tablero avisó presión neumático baja, eje trasero exterior derecho. Maldije en silencio, detenerme en plena autopista puede ser suicida, pero una llanta vacía arruina los frenos de disco. Informé por micrófono que haríamos parada preventiva y pedí calma. Desperté a Claudio para ayudarme. Nos orillamos en una zona de detención de carga a la altura aproximada del kilómetro 177, un punto sin iluminación oficial, entre laderas. Mientras sacaba el gato hidráulico, Claudio iluminó el neumático dañado, un tajo limpio en la pared lateral, no era un simple pinchazo. El borde estaba hundido hacia adentro, como si algo puntiagudo hubiese arrancado un fragmento. Aquello no lo provocan las piedras sueltas. Al agacharse, Claudio encontró el bulto que yo había esquivado, un tambo de aceite partido por la mitad, todavía tibio por el roce contra el asfalto, sin rótulo visible. Parecía haber sido colocado adrede. Cambiar neumáticos en plena noche con las manos entumecidas es un martirio, pero en 20 minutos reemplazamos la llanta. Mientras tanto, noté algo inquietante. Sobre la carpeta asfáltica quedaban marcas de freno paralelas que no correspondían a mi vehículo, como si otro autobús hubiera realizado la misma maniobra momentos antes. En la distancia no se veía nadie. Al reanudar la marcha, el niño de la 112B se acercó para decirme que el señor de la chamarra quería bajar a estirar las piernas. Revisé la lista, la fila 16 iba desocupada. Por costumbre, los conductores solemos revisar asientos vacíos en cada parada. Pedí a Claudio que confirmara. Volvió confundido, nadie en la fila 16, tampoco en el baño. Bloqueé la puerta para evitar que alguien descendiera sin mi aviso y proseguimos. A la 1:23, la radio de la empresa crepitó con voces superpuestas. Distinguí un código que no escuchaba desde los cursos de seguridad, reporte 95-13B. Significa alerta de objetos inusuales en vía y posible intento de asalto. Respondí con mi indicativo, pero la señal saltó a estática. De pronto, el tablero mostró una advertencia insólita, de cielo automático activado. Esa función solo opera en buses de climas nevados y el mío la tenía deshabilitada. Un instante después, el medidor de temperatura del motor subió 2 rayas. Pregunté a Claudio si veía fugas. Miró por la escotilla y negó con un gesto. El kilómetro 177 incluye un viaducto que atraviesa el cauce seco de un río. Al aproximarnos, notamos un brillo de luces amarillas al fondo, bloqueando 2/3 del puente. Invité a los pasajeros a abrochar cinturones. Las luces parecían de vehículos de carga estacionados transversalmente. Encendí los faros de largo alcance, y la escena se aclaró, 3 camiones tipo nodriza formando barricada, capós levantados, pero sin operadores. El espacio libre no dominaba los 3 metros que mi bus necesitaba para pasar, y no había rampa de emergencia cerca. Detuve la unidad a 20 metros, dejé el motor en ralentí y subí volumen de la radio interna para avisar a los pasajeros de un bloqueo vial. Claudio bajó con linterna y bastón. Al acercarse a los camiones, vio que sus motoristas estaban vacíos, puertas abiertas. Las placas habían sido arrancadas. En la luna trasera de la nodriza central había pegado un cartel escrito con plumón, desvío emergencia, señalando hacia un camino de mantenimiento que se internaba ladera arriba. Ese desvío, según mis recuerdos, llevaba a una cantera abandonada. Consulté GPS, no registraba camino asfaltado. Sin embargo, la ruta seguía en rojo como si hubiera tráfico denso. Claudio insistió que sería cuestión de 20 minutos bordear y volver a la autopista. Despertamos a los 2 pasajeros más fornidos para que vigilaran puerta y bajamos a mover un par de conos anaranjados colocados en el suelo. No estaban clavados, los levantamos sin esfuerzo. El camino alterno resultó ser de concreto antiguo, sorprendentemente liso, señalizado con pintura amarilla fresca. Al perfilar la primera curva, la señal de celular murió y la radio de la empresa quedó muda. Los faros revelaron taludes de tierra suelta y maquinaria de obra a medio desmontar. De repente, un chasquido metálico sonó bajo el piso, seguido de alerta de presión en las 2 ruedas del lado izquierdo. Frené. Bajé con Claudio y los pasajeros vigilantes. Cada llanta tenía incrustadas láminas curvas, idénticas al corte anterior,
pero ahora en 3 neumáticos al mismo tiempo. Aquello no era accidente, nos guiaron a una trampa. Mientras Claudio reemplazaba una de las ruedas con la última refacción buena, yo inspeccioné taludes. Encontré huellas recientes de camión cisterna fuera del camino, ocultas tras matorrales. Olía a combustible. En ese momento, la luz de cortesía del pasillo se encendió en el autobús. Subí corriendo, la puerta trasera estaba abierta pese a la traba manual. A mitad del pasillo, la señora del 3B sostenía a su hijo y señalaba adelante. La fila 16 todavía vacía, pero sobre el asiento reposaba ahora un chaleco reflectante con el logotipo borroso de Logística del Norte y manchas de aceite en el cuello. Bajo él, una tarjeta de identificación rota mostraba la foto de un hombre de 1,50. El nombre no era legible, pero sí la fecha de emisión, 1999. Los pasajeros rodearon el objeto. Expliqué que posiblemente ladrones intentaron subirse. Antes de asegurar puerta, escuché a lo lejos un motor diésel pesado. Corrí afuera. Desde la curva opuesta venía un camión cisterna sin luces, solo el destello rojo de los tapacubos girando. Claudio aceleró su trabajo. Los pasajeros gritaban desde dentro. El cisterna no disminuía velocidad. La adrenalina dictó la siguiente maniobra. Encendí motor con la orden en ruedas pinchadas hasta la autopista. Claudio saltó, cerró compartimentos y subió a la carrera. Metí primera. El bus tembló, los neumáticos botaban. El cisterna se colocó detrás, sin claxon, y mantuvo distancia de 3 metros, reflejando mis faros en su tanque plateado. Intenté abrir brecha, pero las llantas dañadas limitaban velocidad. En la loma detecté un montículo de grava acumulada. Cambié a segunda y apunté hacia la derecha. El bus reventó parte del montículo y se inclinó, pero se mantuvo. El cisterna siguió pegado. El camino conjugaba curvas pronunciadas. En un viraje a la izquierda, vi por el espejo que la cisterna invadía mi lado. Giré el volante con fuerza contraria y empujé la carrocería contra la suya. Saltaron chispas. El tanque osciló y el conductor, si había uno, perdió control, chocó contra talud y volcó. Sentí el impacto secar el aliento. El tanque rodó, se detuvo en la cuneta. No explotó ni se incendió. Continuamos hasta empalmar de nuevo con la autopista. El GPS regresó con señal. El sistema de combustible, inexplicablemente, mostraba otra vez nivel completo, pese a la fuga previa. El tablero dejó de indicar llantas pinchadas. Conducimos hasta la estación de servicio más cercana y estacioné al lado de un retén de la Guardia Nacional. Los peritos revisaron la carrocería. Encontraron las láminas curvas incrustadas, todas con números de serie iguales, pertenecientes a lotes de piezas retiradas tras el estallido de un camión diésel hace 20 años en el mismo tramo. El daño de los neumáticos había desaparecido, como si los cortes se hubieran sellado solos. Sobre la butaca 16 seguía el chaleco. El número de empleado, apenas legible, coincidía con el chofer fallecido en aquel incidente histórico, un hombre que fue acusado de traficar diésel robado y se estrelló intentando huir. Los camiones nodriza abandonados y el cisterna volcado jamás fueron hallados por las patrullas que salieron a buscarlos esa mañana. Al llegar al kilómetro 177 no quedaba rastro de barricada ni de camión siniestrado. Las cámaras de peaje mostraron mi autobús circulando sin desvíos en ese tramo. Sin embargo, el tacógrafo registró 40 minutos adicionales y marcó una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora en un camino inexistente. A petición de la aseguradora, descargamos los datos GPS, revelaban un trayecto de 8.2 kilómetros tierra adentro con coordenadas que no corresponden a ningún camino público. 6 semanas después, la línea me reasignó a rutas diurnas. Jamás volví a ver al pasajero de la chamarra ni su tarjeta rota, desaparecieron durante la inspección de limpieza. Algunos colegas juran que, en noches con corte de servicio, una voz educada por radio les recomienda tomar un desvío seguro en el 177. Ninguno ha obedecido desde mi incidente. Yo, cada vez que paso por esa recta, reduzco a 70, cierro seguros y miro fijo adelante. Todavía me parece ver un destello rojo suspendido al costado, como un recordatorio de que la carretera, además de curvas y pendientes,
guarda cicatrices de viejas rutas clandestinas que exigen peaje a quienes no las conocen. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.